Hoy nos acompaña la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. Ministra, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Buenos días, Lenín, y buenos días a toda la ciudadanía. Quedo atenta a sus interrogantes. Empecemos por este conflicto que tiene hoy el gobierno con la Corte Constitucional. La Corte suspendió 25 artículos de algunas leyes impulsadas por el Ejecutivo. Usted dijo en un mensaje, acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, que el país se ha quedado sin herramientas de defensa. Y a las pocas horas, el gobierno anunció que se consultará sobre la posibilidad de enjuiciar políticamente a los integrantes de la Corte Constitucional. Esa pregunta, ministra, ¿es una retaliación política? De ninguna manera. Primero que sí es real que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía principalmente, a la policía y a las Fuerzas Armadas en esta lucha que tenemos contra la delincuencia organizada. Pero ya hemos visto algunas actuaciones de la Corte Constitucional en esta misma línea. Para nadie es desconocido que los jueces de la Corte Constitucional tienen sus agendas propias y que lamentablemente estas no coinciden con el bienestar de la ciudadanía. ¿Ustedes identifican en la Corte Constitucional a un actor político? La Corte no debería ser un actor político. Pero ustedes lo pero por supuesto que en este momento está actuando de forma política y haciendo una política contraria a lo que debería ser en el caso de que tuvieran aquella facultad, porque le están dando, repito, la espalda a la ciudadanía. Recordemos que la Constitución es muy clara, porque nos dicen nos apegamos a la Constitución, pero la Constitución es clarísima. ¿Cuál es el deber primordial del Estado, considerando que la Corte Constitucional también es parte del Estado? El deber primordial o uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar a la ciudadanía una cultura de paz, seguridad integral. Y de eso la Corte Constitucional se olvida. Seguridad integral que debe ser instrumentalizada en estricto apego a las normas constitucionales. ¿Cree usted que estas leyes, las que fueron aprobadas, aquella que reformaba, por ejemplo, 25 cuerpos legales, no estaba, no sé, salida de claras disposiciones legales que señalan, entre otras cosas, que debe existir unidad de materia en los proyectos de ley? Bueno, las 13 normas que fueron aprobadas por mayoría en la Asamblea gozan de legitimidad y pasaron por todo el procedimiento. Una cosa es tener legitimidad y otra cosa es cumplir irrestrictamente las disposiciones constitucionales. Lenín, para que haya la legitimidad dentro de la Asamblea tiene que pasar por la legalidad, pero por supuesto que sí lo hubo. Pero ahora veamos un poco más allá el escenario. Estamos en un estado, en una situación excepcional en el país, aunque la Corte Constitucional no lo quiera reconocer. Hemos llegado a un momento en que no se pueden aceptar puntos medios o neutrales. No podemos hacerlo. Se trata de que el Ecuador siga de rodillas ante las mafias, ante la delincuencia, o que podamos romper de una vez estas cadenas y nuestra sociedad, la ciudadanía viva en paz. Y en esa circunstancia excepcional, en ocasiones, hay que ir más allá de lo que la Constitución disponga, ministro. No estamos yendo más allá de lo que dispone la Constitución. Y yo le repito, la Constitución dispone a todos los servidores del Estado, incluyendo a los miembros de la Corte Constitucional, ministra, que garanticen la integridad, que garanticen la seguridad integral de la ciudadanía. Ministra, ellos no lo están haciendo. Porque debemos dar paso a una cadena ordenada por la Secretaría General de Comunicación, pero ya regresamos para seguir dialogando sobre estos temas y también, por supuesto, sobre las preguntas planteadas por el Ejecutivo. Ya regresamos. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El Ecuador mantiene la lucha interna contra las mafias. Miles de policías y militares se encuentran desplegados por todo el territorio nacional para brindar seguridad y contrarrestar toda acción criminal que intenta arrebatarnos la paz. En Guayaquil, gracias a labores de las unidades investigativas, se capturó a alias Hansel, miembro de Mafia 18, quien participó en el asesinato de 2 personas. En Carchi, se interceptó material empleado en la minería ilegal, 100 emulsiones explosivas, 600 metros de cordón detonante. Las acciones de seguridad son firmes y concretas contra las bandas delincuenciales como los choneros y las águilas. Varios de sus integrantes fueron capturados por los delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas. Se decomisaron armas, municiones y dinero en efectivo. La paz y seguridad de los ecuatorianos no es negociable. Seguimos firmes contra la delincuencia.
Ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Retomamos la entrevista con la doctora Zaida Rovira, ministra de Gobierno. Ministra, vamos aclarando algunas cosas, porque ¿qué es lo que propone el Ejecutivo? ¿Llevar a juicio político o tener la posibilidad de llevar a juicio político a los integrantes de la Corte Constitucional? Pero ¿por qué motivos? ¿Por sus fallos? No ha de ser, porque no tendría sentido que el organismo de controlar que el poder no cometa inconstitucionalidades pueda ser sancionado por el hecho de hacer su trabajo. No es por el hecho de hacer su trabajo, sino porque cometen también inconstitucionalidades, que es otro tema, ¿no? Pero vamos un poco más allá. No es una retaliación, no lo pongamos así, no se trata de eso de ninguna manera. Simplemente tenemos un organismo, la Corte Constitucional, que está por encima de todo y que no está sometido a control político, no está sometido a la Contraloría Social. No tiene ningún tipo de límites y por lo tanto, pues cuando les da la gana, según las agendas de los jueces de turno, entonces pasan por encima de la Constitución, implementando mecanismos como la ponderación, exagerando ciertos principios para adecuar las normas conforme sus agendas. Pero cuando estamos en esta situación de gravedad para el país, donde necesitamos normas que sean herramientas para la policía, para las Fuerzas Armadas y que garanticen la seguridad de la ciudadanía, ahí sí, ¿no? Aquí no, tenemos que ser estrictamente legalistas. ¿Tienen claro, ministra, ya cuáles serían las causales por las que se van a plantear ustedes a proponerle a la ciudadanía que apruebe o no llevar a los miembros de la Corte a juicio político? Bueno, aclaramos, yo sí quisiera que no pongamos el tema así como llevar a juicio político, sino llevarlos a un control político, que es diferente. Ok, ¿y las causales serían cuáles? Bueno, eso ya tendría que anunciarlo la vocera de Presidencia. ¿Y los anexos? También van a ser anunciados, claro, dentro de los anexos tendrían que estar también desglosados causales que se van a proponer. Estamos recién en una primera fase, hemos el presidente ha planteado las preguntas recién, entonces estamos asimilando, explicando a la ciudadanía las preguntas, vamos con los anexos en próximos días. Ok, es decir, no está aún determinado si se consideraría para una eventual censura y destitución una votación calificada, una mayoría calificada o una mayoría simple. No, eso será un anuncio de la vocera. Ahora, ministra, para cerrar este tema y para que quede absolutamente claro, ¿hoy el gobierno identifica a la Corte Constitucional como un enemigo? No, yo personalmente y como gobierno, como representante en este caso, como ministra de Gobierno, no identifico a ninguna institución del Estado como enemiga. Eso sería, eso es imposible. Más bien lo que creemos es que hay elementos dentro de esta institución que están actuando de espalda a la ciudadanía, pero la institucionalidad no se la puede calificar de esa manera. Repito, existen y han existido a lo largo de la historia constitucional de nuestro país actores políticos con agendas propias dentro de la Corte Constitucional y dentro de otros organismos también. ¿O es que le molesta al gobierno que la Corte Constitucional no se allane, no se alfombra de las decisiones del poder político? Y creo que de utilizar esos términos no es lo más apropiado, Lenín, porque ni ser alfombra ni nada de eso, porque lo que estamos planteando como gobierno nacional son respuestas inmediatas, que las exige la ciudadanía, que las ha exigido la ciudadanía durante mucho tiempo. O sea, no es que se nos ocurrió, ay, qué capricho de este gobierno, ahora lancemos 3 leyes para molestar a la Corte Constitucional o hagamos un referéndum, no, porque nos dio la gana, no. Estamos dando respuestas a las necesidades urgentes de la ciudadanía. Preguntémosles a los familiares de las víctimas, a las madres que han perdido a sus hijos. Preguntémosles a esos padres, a esos hijos que han quedado en la orfandad y que para la Corte Constitucional no son más que estadísticas. Preguntémosle a ellos qué es lo que quieren. Quieren instituciones fortalecidas, quieren instituciones que trabajen de forma óptima, pero que garanticen lo que dice la Constitución, la seguridad integral de las familias ecuatorianas. Perfecto. Ahora, ministra, suspender artículos que podrían vulnerar principios constitucionales ¿convierte a la Corte en aliada de la delincuencia?
Yo me mantengo en lo que he dicho desde que conocí esto y que lo hice público además en una cadena nacional. Creo que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la policía, a los militares, y en este momento no estamos para puntos medios, no estamos para términos medios, estamos en una situación muy grave en el país y esa situación amerita respuestas urgentes. Estamos en una situación excepcional y las respuestas también deben ser excepcionales. Cuando un organismo como la Corte Constitucional simplemente se olvida de las víctimas, se olvida de la ciudadanía, entonces para nosotros no es un enemigo político, pasa a ser un enemigo de la ciudadanía. Un enemigo de la ciudadanía. Un organismo, sí, enemigo de la ciudadanía. Ok. Hablemos de la consulta popular, ministra. ¿Cuándo van a presentar oficialmente estas preguntas al enemigo de la ciudadanía? Bueno, las preguntas son presentadas hoy día o a más tardar mañana, supongo que hoy día, porque recuerde que ayer, bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, en las redes ayer tuvimos nuestro gabinete con el presidente y las preguntas ya fueron anunciadas por el presidente de la República a través de su red social y de su cuenta en la red social, perdón, y ya las preguntas ya están pasándose a la Corte Constitucional. Ya nos toca esperar la respuesta y esperamos también que la Corte en esta ocasión sea sensible con el dolor ciudadano. Ok, y se hablaba, se ha dicho pues que se espera que la consulta sea en diciembre, esa es la fecha. En diciembre, o sea, básicamente estamos pensando en el 30 de noviembre, los últimos días de noviembre, el 1 de diciembre. Eso tendría que anunciarlo también el presidente de la República. Cuando hablan de reducir el número de asambleístas, ministra, ¿cuál es la cifra que tiene el gobierno en la cabeza? No vamos a lanzar en este momento una cifra exacta para la composición de una asamblea óptima. Lo que sí queremos es hacer hincapié en que una de las peticiones históricas de la ciudadanía es reducir el número de asambleístas, bajar las curules y dejar a los asambleístas que realmente representen a los diferentes territorios, a las provincias. No por mayor cantidad de asambleístas tendremos una mejor producción de normas. Una menor cantidad tampoco lo garantiza, ¿no? Es que no es el número el que garantiza, no es el número, pero una menor cantidad sí nos va a garantizar una reducción de presupuesto, los cuestionamientos y además un control más eficiente. Los cuestionamientos de la ciudadanía a la Asamblea Nacional no son nuevos. Es una institución que tiene la mayor cantidad de cuestionamientos y el menor nivel de credibilidad durante muchos años atrás. Y eso se da porque no tenemos una representación correcta. Aquí, bueno, mientras más oportunidad tengamos de meter gente, o tengan algunos partidos tradicionales de meter gente, bueno, metan lo que sea. Y eso es lo que queremos terminar. Tiene que ser la representación real. Como reforma. Estamos planteando la eliminación, la reducción de curules. Y usted acaba de decir, eso no soluciona el problema. Tiene que venir acompañado también, recordemos, de los diferentes anexos que van a ser desarrollados y dados a conocer a la ciudadanía en las próximas horas. ¿Allí se podría implementar, no sé, nuevos requisitos para ser asambleísta? Verá, en cuanto a los requisitos para ser asambleísta, porque yo sé que mucha gente ha cuestionado la edad, la preparación académica, pero también recordemos que cuando hablamos de representación, también los jóvenes, las personas que no tienen un tercer nivel, un cuarto nivel, también merecen una representación en la Asamblea Nacional. Lo que tenemos que hacer es garantizar que los controles a este organismo sean tales que las personas que representen, y eso también tiene que ver con la Contraloría Social, además, que las personas que les representen sean las capacitadas para que puedan legislar por los sectores que representan. Ministra, ¿por qué van a insistir en la pregunta sobre el trabajo por horas si ya se lo plantearon a la ciudadanía en la consulta que hicieron en abril del año pasado y la gente les dijo que no, 69 a 30? La lógica, le pregunto, ¿es la misma que en la pregunta de la extradición, que fue negada cuando la planteó Guillermo Lasso y sin embargo se aprobó en esa misma consulta de abril del año pasado?
Nuestra sociedad es cambiante, es cambiante. Y las necesidades... que no, otro día dice que sí. Más allá de eso, es justamente las necesidades que tiene la ciudadanía. No son las mismas que tenían en aquel momento. En este momento nos hemos dado cuenta que es urgente que se le, o deben darse cuenta también la ciudadanía, que es urgente que se abran más canales para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, tengan posibilidades laborales. La pregunta no es la misma. Si ustedes le revisan, no es la misma. Está circunscrita al sector turístico. Sí, está ligada estrictamente para el sector turístico, porque este es un sector que por temporadas se desborda en la propuesta laboral, por temporadas. Entonces sería sumamente egoísta pensar que ese sector que puede dar trabajo por temporadas y a medio tiempo, sobre todo a la juventud, no se ha canalizado a través de una consulta. Eso por un lado. Y lo otro, para garantía de aquellas personas que siguen insistiendo con la precarización laboral a través del trabajo por horas o el trabajo temporal también, la pregunta garantiza los derechos laborales, los garantiza. Además, se trata únicamente del primer empleo, de la primera vez. Con esto pues se rompen todas las dudas de que se van a terminar con los derechos laborales de las personas que tienen algún tiempo trabajando. ¿No es así? Ministra, bajo ese criterio de la sociedad cambiante, que hoy puede negar una propuesta y mañana aprobarla, ¿por qué no se retoma la pregunta sobre los arbitrajes internacionales? En abril del 2004 en ese incluso se perdió por una menor diferencia. Allí fue 65-35 el resultado. Porque, Lenin, como le acabo de indicar, para este gobierno no se trata de que la sociedad pueda cambiar en cuanto a su decisión en una pregunta a otra. Pero el momento sigue siendo exactamente el mismo. Pero la ausencia de arbitrajes internacionales ha impedido que lleguen a este país, dicho por múltiples representantes de empresas extranjeras, la llegada de inversión y se la necesita. Entonces, por supuesto que se necesita. ¿Por qué no retomarlo? Pero en este momento las prioridades para esta consulta tienen que ver con la seguridad integral de la ciudadanía. Entonces, estamos planteando estas preguntas porque la necesidad actual de la sociedad es poner fin a la delincuencia, a la inseguridad, a las bandas. Entonces, va dirigida aquello, a que se fortalezca la institucionalidad de nuestro país y a que la representatividad sea la adecuada y la correcta. ¿Por qué se plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana como tema de consulta si la Corte ya le indicó al país que la vía es la reforma parcial? Bueno, nosotros no estamos proponiendo que desaparezca la función de transparencia, en ningún momento, que podría ser el argumento para aquella decisión, que es el argumento para aquella decisión. No estamos reformando, ni estamos cambiando la Constitución, ni la estructura misma del Estado. Lo que se está proponiendo es que desaparezca la institución, no la función de transparencia. Y además, y que sus funciones se trasladen a otras instituciones de la propia función. Es decir, no estamos alterando constitucionalmente al Estado. ¿Podrían incluirse preguntas adicionales a las 7 anunciadas, ministra? Podrían, no cerramos esa posibilidad. Tendríamos que ver también qué respuesta da la Corte Constitucional. Estaremos atentos. Zaida Rovira, ministra de Gobierno. Ministra, gracias por estar aquí hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes, Lenin, y a toda la ciudadanía. Al volver...